Muy buenas tardes con todos los presentes. Se le da la bienvenida a la sexta sesión del Diplomado Especializado en Derecho Penal, organizado por el Grupo Chire Colán y Moncada Romero y el Ilustre Colegio de Abogados de Ica. Acto seguido vamos a presentar al expositor del día de hoy, el abogado Renzo Francisco Peña Colán, para lo cual voy a hacer un breve resumen de su hoja de vida para los fines correspondientes. El doctor es abogado litigante en materia penal y civil, abogado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, conciliador extrajudicial en materia civil y de familia acreditado por el Ministerio de Justicia, conferencista nacional e internacional, socio fundador de la firma Grupo Chire Colán y Moncada Romero, director del Centro de Estudios, fundador de la firma Renzo Francisco P. Colán y abogados. Becario por la Universidad Oberta de Cataluña, España, en el máster de análisis político, docente en la Universidad Privada del Norte. Sin más que agregar, dejamos en el uso de la palabra al doctor Renzo Francisco Peña Colán para la disertación correspondiente. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los conectados que estamos de manera bastante puntual a la presente sesión. Sin perjuicio de ello, vamos a tratar de hacer esta sesión de manera dinámica. Entiendo que existe un control de asistencia y entiendo que existe también una evaluación que se va a realizar en el presente diplomado, y a eso quedará a consideración del Colegio de Abogados de Ica, que es el que justamente eh, certifica el presente evento. El día de hoy ya nos convoca la sesión correspondiente a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, toda vez que ya hemos rebatido, hemos superado la parte general del presente diplomado. Ahora nos corresponde hablar en un orden de prelación, ¿no? Sobre los bienes jurídicos tutelados en razón de la vida, y respecto de esto los delitos que atentan contra este bien jurídico. Y en este escenario encontramos justamente los delitos que atentan contra la vida, el cuerpo y la salud. Justamente comentábamos al inicio de este diplomado que existe, a modo de valoración y ponderación, un listado, un peldaño, una escalera, ¿no? De bienes jurídicos que son debidamente tutelados por el derecho penal. Ya hemos hablado dogmáticamente qué quiere decir esta acepción o categoría jurídica que es el bien jurídico, ¿no? Valga la redundancia, y entendemos cuáles son sus principales implicancias y cuál es su importancia para el derecho penal peruano, para el derecho penal en general. Bien, ahora bien, me parece que la sesión pasada se tocó todo lo que corresponde a teorías de la pena, a cargo de mi gran amigo el doctor Diego Alarcón. Él explicó muy a detalle sobre las diversas teorías que fundamentan la proporcionalidad y sobre todo la delimitación sobre la autoría y participación, a cargo del doctor Diego Valderrama, las teorías de las penas, creo que estaba confundiéndome. Y bueno, en función de ello ya tenemos un preámbulo bastante sólido para nosotros poder analizar los tipos penales que se van a escudriñar el día de hoy en la presente sesión. Insisto, no pretendo que esta sea un monólogo, no pretendo que esto sea solamente una intervención unilateral. Para mí significaría bastante contar con vuestra participación y, ¿por qué no?, con vuestras preguntas, ¿no? No porque yo esté a cargo de la presente, y lo digo siempre al inicio de cada sesión que he podido tener, significa que yo esté siendo el dueño de la verdad solamente por el hecho de ser quien dirige la presente sesión. No obstante, me parece de vital importancia exhortarlos a la participación como siempre, y es por ello que me tomo estos pequeños momentos para podérselos recordar. Como saberes previos, tenemos que delimitar que existe ya una correcta interpretación, conceptualización y definición de lo que viene siendo el dolo y la culpa.
La respuesta aparentemente se cae de madura, sin embargo, para nosotros tener unas respuestas o una delimitación dogmática tan certera, ha tenido que pasar una serie de modificaciones, cambios y evolución en lo que nosotros conocemos ahora como lo que es regla. Para que este concepto de dolo y de culpa sea asimilado como tal, sea asimilado como algo establecido, como algo certero, ha tenido que pasar por años y años de debate dogmático que al día de hoy nos trae prácticamente masticadito, como se diría en el albur popular, ¿no? Los conceptos de dolo y culpa. Aparentemente se cae de madura cuál es la definición de cada uno, sin embargo vamos a afianzar y vamos a recordar lo que esto significa. Dolo según la teoría volitiva, bien, que es la teoría moderna, que es la teoría actual, la teoría más dominante del derecho penal en nuestros días, infiere que existen dos dimensiones del dolo, el cual es voluntad y conocimiento. Ya lo definimos en clases pasadas, no nos vamos a centrar más a fondo en ello, no compete en la presente sesión. Y tenemos la culpa, la cual tiene dos posibles vertientes. La primera, que es la culpa consciente o la culpa con representación. Y existe la culpa inconsciente o la culpa sin representación. Luego vamos a ver a qué nos referimos con cada uno de ellos. Simplemente vamos a establecer cuáles son los tópicos que vamos a definir, que vamos a describir con el pasar de los minutos. Por ejemplo, gracias a esta delimitación se nos permite ya definir, por ejemplo, la pena que correspondería a un delito o a la vulneración de un bien jurídico dependiendo de cuál sería el escenario en el cual se realiza este. Consecuentemente, por ejemplo, no es lo mismo penar el homicidio doloso con el homicidio culposo. No es lo mismo, evidentemente. Hay un escenario, un trasfondo, un elemento subjetivo que implica inferir que ante la ausencia de voluntad o de conocimiento, dependiendo de cuál, de qué tipo de dolo, de qué tipo de culpa estemos hablando, ¿no? Será merecedor de determinada pena. En consecuencia, la pena por el homicidio simple es de 6 a 20 años y la pena por el homicidio culposo tiene una pena máxima de 8 años. Eso lo establece el Código Penal, lo podemos revisar en cualquier momento. Ahora, es gracias a la teoría volitiva, es gracias a la teoría de la voluntad que nosotros ya podemos definir tres tipos de dolo, los cuales hasta el día de hoy se mantiene y de hecho son los que recoge nuestro ordenamiento penal para nosotros poder pues definir o en todo caso estudiar el fenómeno patológico llamado delito en el caso concreto, ¿correcto? Tenemos entonces a partir de la teoría volitiva o la teoría de la voluntad el dolo directo, que como bien se habrá definido necesariamente en las clases pasadas, es un dolo en primer grado, es cuando el autor tiene la intención y el conocimiento, quiere, necesita de la realización de este delito, ¿no? Y pues procura para sí los medios para poder hacer que esto ocurra. Tenemos el dolo indirecto, que es el llamado dolo de consecuencias necesarias, que es aquel dolo en el cual el agente, el sujeto activo, pretende realizar un hecho delictivo, pero para poder concretarlo requiere de la realización de un delito previo o requiere de la realización de alguna consecuencia dolosa. Entonces, como se representa como necesaria, como se entiende que ésta debe ser realizada previo al objetivo final, lo comete, asume las consecuencias. Bien. Y finalmente tenemos el dolo eventual, que es aquel que define, ¿no? Que el autor sabe que está haciendo algo que puede finalmente terminar en una consecuencia delictiva que puede concluir con algo negativo, con algo malo, con algo reprochable penalmente. Sin embargo, no le interesan los resultados, no muestra una intención de respeto por el bien jurídico, no respeta el ente, ¿no? que recubre de protección legal los bienes jurídicos de otras personas. Simplemente, pues realiza sus actos, pues, ¿no?
realiza sus actos. Sabiendo que algo malo puede ocurrir, no me interesa si es que existen o no otros delitos o acciones pues que se vulneren a partir del objetivo final si es que existe, pues, ¿no? Y finalmente tenemos la culpa, como ya lo mencionamos, culpa consciente, culpa inconsciente, culpa con representación, culpa sin representación. Aquí podemos establecer una diferenciación bastante escueta, bastante delgada, bastante delicada si se quiere, porque en la praxis puede confundirse lo que es la culpa consciente con el dolo eventual. Y la culpa consciente es cuando el agente sabe que algo, bien, algo puede ocurrir, algo malo puede ocurrir, pero confía en que podrá evitar el resultado. Mientras que en el dolo eventual no le interesa si es que algo malo ocurre. Muestra un desprecio, un desdén, un total desapego, ¿no? De asertividad por el bien jurídico del vecino, por el bien jurídico del compatriota, por el bien jurídico del conciudadano. Mientras que en el dolo consciente, pues considera que puede evitarlo. ¿Cómo delimitar, cómo probar, ¿no? Esta situación? Pues va a responder a los indicios particulares, ¿no? Y en materia de probanza, a lo que se pueda esgrimar como cierto o certero, ¿no? A partir de los criterios que se tienen, como son las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, ¿no? Y los elementos periféricos que puedan contribuir a vislumbrar lo que ha pasado realmente, ¿no? Muy delgada la diferencia, muy delgada la línea entre uno y otro. Sin embargo, a partir de una correcta investigación se entiende que el persecutor de la acción penal podrá diferenciar, separar entre una situación y otra. Mientras que la culpa inconsciente o la culpa ya sin representación es cuando el agente no sabe, no quiere, no pretende realizar el resultado negativo, no se lo representa, solamente realiza el hecho sin intención alguna ni conocimiento alguno de que algo malo pueda ocurrir. En la culpa consciente sí, sabe que algo malo puede ocurrir, pero pretenderá a futuro evitar los efectos de los actos que está realizando. En el dolo eventual, sabe que algo malo puede ocurrir, pero no le interesan los resultados siempre y cuando llegue a realizar su objetivo, ¿no? Ya tenemos esas tres diferencias axiológicas, hemos delimitado más o menos brevemente lo que es uno y otro, ¿no? Eh, Autoría. Nuestro ordenamiento penal responde a dos figuras de autoría muy clara, que son la autoría inmediata y la autoría mediata. La autoría directa y la autoría mediata. La autoría directa no tiene mayores complicaciones, es simplemente el sujeto que ejecuta la acción y asume, ¿no?, directamente los actos para su concretización. ¿Correcto? Mientras que el autor mediato es cuando una persona utiliza a otra, es quien utiliza a otro para poder aparentar que no tiene nada que ver con la realización del hecho delictivo. Utiliza a otra persona como una herramienta o como un instrumento, el cual carece muchas veces de dolo, el cual carece de responsabilidad penal. Muchas veces esta persona que actúa a modo de instrumento actúa bajo los efectos de un engaño, de una amenaza, de una intimidación. Por ejemplo, quien usa a un niño o un menor de edad para poder realizar un hecho delictivo. En este caso tenemos que, primero, por inimputabilidad básica, de acuerdo a nuestro Código Penal, el niño no tiene responsabilidad penal. Los menores de edad no cometen delitos, sabemos bien que infringen la ley penal y por eso es que existe la infracción a la ley penal. Eso no es delito. Y segundo, el autor mediato, bien, es quien tiene responsabilidad penal,
tal cual como si hubiera cometido el hecho de manera directa. Por lo tanto, la autoría directa, la autoría mediata, tienen la misma pena. Ahora, ¿qué sucede en el supuesto de que varias personas, de dos a más personas, realizan el hecho, realizan el acto, realizan la acción típica? Tenemos un supuesto de coautoría, ¿no? Porque todos realizan el acto al mismo tiempo. Luego de ponerse de acuerdo, luego de pasar por las fases propias del iter criminis, lo idean, lo deliberan, lo determinan y lo empiezan a ejecutar hasta que finalmente lo concretan o quedan en tentativa de acuerdo al tipo de delito o al tipo de hecho en concreto que se esté investigando. ¿Correcto? Entonces, estos coautores se dividen las labores para concretar el delito en cuestión. Por ejemplo, quienes violan en grupo o masivamente a una persona, evidentemente son coautores, porque todos maquinaron la posibilidad de llevarlo a un lugar poco concurrido, poco iluminado, a una hora alta de la noche, en donde pues no podría solicitar socorro, auxilio. Estas personas reciben la misma pena que del autor, ¿no? Ahora bien, si es que no encuadramos en alguna de estas circunstancias o supuestos a la persona en cuestión, tenemos un supuesto de participación. Tenemos participación primaria, secundaria y el instigador, que según el artículo 5 de nuestro Código Penal, tienen la misma pena que el autor. Vamos a definir brevemente y con eso ya entramos de lleno a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. El instigador es quien determina a otra persona a realizar o a cometer un hecho delictivo. ¿Ya? Recibe la misma pena. El cómplice primario. El cómplice primario es quien contribuye de manera esencial, ¿no? Provee al autor de la suficiente capacidad o herramientas para poder concretar el hecho delictivo. Ejemplo es que el partícipe o el cómplice primario es quien provee de las suficientes destrezas o herramientas al autor, pero tiene que ser herramientas indispensables, eficaces y trascendentes. Indispensables. De manera tal que sin su participación, sin su ayuda, sin su socorro, no se pueda configurar el delito, no se pueda realizar. Mientras que el cómplice secundario es aquel que presta ayuda, pero que en una medida, en una menor frecuencia o proporción. Tanto es así que si lo quitamos de la ecuación, el resultado no cambia. Finalmente no es una persona relevante o determinante al momento de la ejecución o de la planificación de un delito. Dentro del instigador también encontramos los supuestos de sicariato. Y es por eso que el instigador, o sea, quien manda a otro a matar independientemente del resultado, pues comete el delito. Comete el delito. También tenemos a una persona que sabe que su amigo sufre gravemente de celos y lo determina, pues no diciéndole yo he sido testigo de que tu esposa te ha engañado con tal y cual persona, incluso maquina una forma de alterar las fotos de modo tal que aparece verdaderamente o parece que es su señora, ¿no? Entonces, esta persona lo está instigando, lo está determinando a cometer un delito. Eso sucede. Bien, con estos saberes previos ya nosotros tenemos lo suficiente para poder ya tratar, tocar y definir los delitos que vienen siendo comprendidos en defensa del bien jurídico, vida, cuerpo y salud. Los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud son los delitos que son cometidos contra los bienes jurídicos más indispensables, como lo son primero la vida, segundo la integridad corpórea. Evidentemente, sin estos dos paradigmas, sin estos dos requisitos, sin estos dos principales tópicos de la existencia humana, no podríamos ser acreedores a los que vienen después en orden
de consideración. Consecuentemente, si no existe vida, no podemos tener patrimonio. Si no tenemos vida, no podemos hablar pues de derecho a la intimidad. Si no tenemos vida, no podríamos hablar de lesiones al cuerpo. Si no tenemos vida o no tenemos integridad física, no podríamos hablar de robo, el cual necesariamente infiere un hecho o una acción de violencia para poder concretarse, ¿no? El robo y no el hurto, ¿no? Y las diferencias que conllevan consecuentemente. Entonces, al hablar de la vida, el cuerpo y la salud, estamos hablando de bienes jurídicos necesariamente básicos, elementales, indispensables para que existan otros bienes jurídicos y consecuentemente existan otras vulneraciones a bienes jurídicos que devienen, que nacen o surgen a partir de estos primeros, ¿no? En ese sentido, en ese orden de ideas, en ese contexto, en este estadio, tenemos primero, de acuerdo al artículo 106 de nuestro Código Penal, al homicidio simple. Como es de entenderse, el bien jurídico protegido a partir del 106 de nuestro Código Penal es la vida, pero no cualquier vida, sino la vida humana. Sabemos bien por una doctrina justnaturalista que la vida es la congregación, la convergencia, el dualismo entre alma y cuerpo. Consecuentemente, no somos la única raza o especie, por decirlo de alguna manera, que cuenta con vida. Tenemos también la integridad de la vida de los animales, la cual no es considerada dentro de los bienes jurídicos tutelados por el Código Penal, pero siguen siendo vida. Por lo tanto, cabe esta especificación, pues, ¿no? Bien jurídico protegido, la vida. Tipicidad objetiva. ¿Qué nos dice el tipo penal 106? El que mata a otro. No nos infiere, no nos delimita, no nos condiciona de ninguna manera al tipo de vida, perdón, al tipo de persona que puede constituirse en un sujeto activo. Consecuentemente, puede ser cualquier persona. ¿El qué? ¿No? El qué puede ser cualquier persona, hombre o mujer, joven o anciano, de cualquiera de sus categorías, ¿sí? ¿Cuál es la descripción típica? El que mata a otro. ¿Y qué es matar a otro? Arrebatarle la vida. Entonces ya vamos entendiendo por dónde va nuestra inferencia, ¿no? Eh, Primero que nada, acción típica es el que mata a otro. ¿Quién puede cometerlo? Cualquier persona, ¿no? Sin atenuantes ni agravantes, simplemente es el que mata a otro. Un hecho tan simple. Quizás es el ejemplo más clásico, el que dispara a otro y lo mata, sabiendo que va a morir o sabiendo o queriendo que muera, ¿no? El aspecto subjetivo. La tipicidad subjetiva implica que es un delito eminentemente doloso, es aquel que si se pretende la muerte de alguien, evidentemente con el provisto de las herramientas suficientes, va a lograr la muerte de alguien, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que se entiende como el animus, que es la intención y conocimiento de que lo que estás haciendo puede quitarle o arrebatarle la vida a una persona. Bien, aquí se admite el dolo directo, el dolo indirecto y el dolo eventual. Por ejemplo, en el caso del dolo directo, digamos que la persona de A quiere matar a la persona de B y utiliza un arma, le dispara y le arrebata la vida. Homicidio simple, punto. No hay más discusión por darle. En el caso del dolo indirecto, tenemos a una persona que pertenece al gobierno, una persona que trabaja para el gobierno y que cuenta con un personal de seguridad, ¿no? Y digamos que se desata una balacera con la intención de matar, pues, ¿no? A la persona que está, eh, que es justamente, ¿no? Un funcionario público. Pero sabemos que cuenta con una seguridad, entonces asumimos o nos representamos nosotros la necesidad de que esta primera persona fallezca para poder acceder a la vida y consecuentemente quitársela, ¿no? A la del funcionario público. Asumimos la consecuencia necesaria, lo consideramos necesario a pesar de que no queremos. A pesar de que no queremos, lo consideramos necesario, ¿no? Dolo en segundo grado o dolo indirecto. Y finalmente tenemos el dolo eventual,
que es aquello en donde, pues como bien lo dije, sabemos que nuestra actitud, que nuestro comportamiento puede tener consecuencias nefastas, en este caso del homicidio. Sin embargo, pues no nos interesa el resultado finalmente. Digamos que la persona de Y está conduciendo su auto, sabe que el semáforo está por cambiar a rojo y sin embargo decide acelerar para ganarle al vivo. Mal cálculo de tiempo, ya está en rojo, empieza a cruzar una persona, no lo divisa por la velocidad y la distancia y sigue de frente, pues, ¿no? Sigue de frente a pesar de no proveer, de que ve que está en rojo y de no proveerse de las los suficientes reparos, ¿no? O providencias, pues continúa y acepta, pues, las consecuencias, pues, ¿no? Finalmente no le interesa y se da la fuga, dolo eventual, ¿no? Ahora bien, dentro del homicidio sí existe posibilidad para el error. Por ejemplo, existe el conocimiento, el error de prohibición, ¿no? En caso del conocimiento, toda vez que puede ser, puede ser que estamos, el ejemplo clásico, pues, ¿no? De cacería, y nosotros percibimos la existencia de un animal entre los matorrales, entre el bosque, y decidimos disparar. Cabe resaltar que es una zona, pues, hecha para la caza, en la cual está permitida, y consideramos que es un animal y termina siendo, pues, una persona que estaba también con nosotros, pues, ¿no? De pronto también cazando. Existe el error en el homicidio. Este error va a estar condicionado a la vencibilidad. ¿Ya? Y la vencibilidad no es otra cosa que si es que se pudo prever, si es que se pudo evitar esta situación, si es que se pudo prever si era o no era un animal, si se pudo prever si era o no era una persona, si es que pudimos evitarlo en todo caso. Bien. Eh, Entendemos entonces que el homicidio es quitarle la vida a otro con dolo, ¿no? Con dolo. Existe también la posibilidad de estudiar los homicidios de acuerdo a las circunstancias eh, particulares. Y es por eso que el homicidio va desprendiéndose en diversos tipos, pues, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de tentativa, entendemos que sí existe tentativa en el delito de homicidio, puesto que no existe una herramienta totalmente perfecta para realizar, pues, un tipo penal. Digamos que efectivamente tenemos la intención de matar a la persona de B, le disparamos con la mayor certeza posible, sin embargo, la persona de B es atendida a tiempo y le salvan la vida. Le salvan la vida. Entonces, de este modo, tenemos que esta persona tuvo la intención, se ha provisto de las herramientas necesarias, ha seguido un intercrímenes muy bien pensado, disparó con tal certeza que se fue del lugar de los hechos esperando la muerte lenta y dolorosa de su víctima. Y sin embargo, lo socorre. Y sin embargo, no muere. Y sin embargo, no logra su objetivo. Tentativa. Tenemos el 107, que es el parricidio, el cual es un tipo penal por demás interesante porque puede en ciertos casos, en la práctica, ya de manera pragmática, ya no me estoy refiriendo a un aspecto teórico, bien decía pues el doctor Jacobs que el derecho penal no puede quedarse en la mera especulación, sino que tiene que hallar justificación en el dinamismo humano. Y este dinamismo humano es justamente los hechos, los actos y la práctica, pues, ¿no? Que justifica y que da razón de ser y fundamenta el derecho penal. Entonces, vamos a encontrar en que existen determinadas circunstancias en donde a partir de la práctica podemos encontrar ciertos factores o elementos que pueden ser similares. Pero vamos a centrarnos de momento en el 107 del Código Penal. Y es que el parricidio nos dice que la tipicidad objetiva es el que a sabiendas de. Dato muy importante porque podemos desconocer un vínculo consanguíneo, ¿no? Y el parricidio es el que mata a su ascendiente, el que mata a su descendiente, ya sea natural o adoptivo,
también entran en esta calificación el cónyuge y los concubinos, los convivientes. Entonces, el que a sabiendas, ¿no?, mata a su ascendiente o descendiente. Cabe la posibilidad de que no conozcas a todos tus parientes, cabe la posibilidad de que tengas un pariente lejano, cabe la posibilidad de que, qué sé yo, en un mundo en donde existe un conflicto entre familias por una herencia, al final la familia termina creciendo en dos vertientes que no se hablan, se enemistan y por casualidades de la vida se encuentran en un contexto determinado dos personas en segundo grado, ¿no? Provienen de una misma rama. Y finalmente, pues, resulta que no conocían o desconocían en todo caso este parentesco y se comete un homicidio, ¿no? Allí no podríamos nosotros acuñar o atribuirle el delito de parricidio porque no existía el conocimiento de. Por eso es que el legislador hábilmente, sabiamente, ha tenido a bien delimitar que efectivamente, pues no, sea el que tiene conocimiento de esta situación en particular quien pueda cometer el parricidio. Entonces, este delito tiene una calificación especial a diferencia del homicidio simple, que es cualquier persona. En este caso, no cualquier persona, sino una persona que comparte este vínculo de consanguinidad de ascendiente-descendiente. Nunca lateral. No menciona lateral todavía este tipo penal. No menciona lateralidad. Es decir, los hermanos quedan exentos. ¿Sí? Los primos quedan exentos. Estamos hablando ascendientes o descendientes. Cabe la posibilidad, ¿no?, de que no se conozcan, sí, y se desvirtúa el tipo del parricidio. Pero cabe la posibilidad de que sí, sepan que existe este vínculo. Parricidio, ¿no? Entonces, ¿hay una cualificación especial? Sí, que debe existir esta relación de ascendiente o descendiente, natural o adoptivo, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos circunstancias es válida. Y cónyuges o de convivencia. Y no solamente cónyuges y concubinos, sino excónyuges y exconvivientes. Dato importante, dato muy importante. Es decir, si han sostenido una convivencia, se cumple el parricidio. Si subsiste la convivencia, parricidio. 107 del Código Penal. Ya hablábamos de que requiere una cualificación especial, entonces podemos inferir que no es un delito de denominación común, sino que necesariamente requiere de este requisito y del conocimiento de esta situación para que se genere o para que se concrete o materialice el delito de parricidio. En cuanto a la tipicidad subjetiva, es un delito eminentemente doloso, porque el a sabiendas ya implica que existe el conocimiento de que existe este vínculo, ¿no? Y de que efectivamente es una situación particular. Es una situación particular. Requiere que se conozca esta relación parental. Se infringen entonces dos deberes, nos dice Fran Almanza. El primero que se infringe es el respeto por la vida humana. Y segundo, ¿no?, que se infringe el bien jurídico de una persona con la cual se tiene o se tuvo un vínculo, ya sea que se tiene un vínculo consanguíneo o se ha tenido un vínculo, pues, amical, sentimental, ¿no? Se configura el parricidio. Tenemos el homicidio calificado que está tipificado en el artículo 108 de nuestro Código Penal, el cual es básicamente dar muerte en determinados contextos. En determinados contextos. De conformidad con el 108 de nuestro Código Penal, tenemos que el homicidio calificado o asesinato, pues se da en determinadas circunstancias y es como un agravante del homicidio inicial. Primero que nada tenemos la ferocidad, que es cuando se mata a alguien, ¿no?, sin ninguna razón entendible, razonable o aparente. Y se actúa con un gran salvajismo o desprecio por la vida humana. Nos dice el Código Penal ferocidad o alevosía, con gran crueldad o alevosía.
Y la alevosía muchas veces entraba en discusión, pero eso ya fue delimitado por la jurisprudencia peruana en diversos fallos de diversas cortes superiores, y casacionalmente ya nuestra Corte Suprema ha definido lo que es alevosía. La alevosía o la devosía es eliminar toda capacidad de respuesta por parte del sujeto pasivo o por parte de la víctima. Es decir, yo mato por ferocidad y alevosía cuando a una persona, antes de quitarle la vida, le corto los miembros, le mutilo las extremidades o alguna otra parte del cuerpo para poder darle muerte, de modo tal que no pueda defenderse de mi agresión. Eso es ferocidad, eso es alevosía. La codicia es matar a otra persona por dinero o por algún beneficio económico. No recibir dinero a cambio de matar, si no estaríamos hablando de sicariato, sino matar a otro por hacerse con la fortuna de esta persona. Ejemplo, tenemos a un padre en un lecho de muerte, somos dos hermanos y pues lo mato a mi hermano con la intención de que la masa hereditaria sea mía, únicamente mía, única y exclusivamente mía, ¿no? Entonces tenemos un homicidio calificado por codicia, por lucro, con la intención de recibir o esperando tener un beneficio económico. Esperando tener un beneficio económico. Aquí se configura el homicidio por codicia, por ejemplo. Sí, Renzo, ¿qué pasaba? Pues no, en el parricidio no estaba esta relación no lateralizada, horizontal, en donde dos hermanos podrían, un hermano podría victimar al otro, pues no. Bueno, pero tenemos aquí una posible circunstancia, ¿no? Una posible circunstancia en la cual pues se ubica o se podría ubicar el asesinato o la muerte de un hermano por otro. También tenemos muerte por placer, el asesinato por placer, que es aquella forma de muerte que dan algunas personas que sienten algún gusto al matar, algún placer al matar, alguna retribución que no es económica, una retribución personalísima, algo para tus adentros, ¿no? Y esto es propio de las personas que de pronto son sádicas, que de pronto son enfermas. Y esto acá sí genera una pequeña discusión, o al menos por lo mínimo me tiene en cierto punto contrariado, debido a que si existe una persona lo suficientemente perversa o pervertida para sentir placer matando a otra, eh, y no de manera directa, o sea, finalmente los actos del placer están bastante bien delimitados por la jurisprudencia y también bastante bien delimitados por aspectos tan simples como las lingüísticas, ¿no? El placer es disfrutar de un proceso o de un procedimiento, ¿no? De una serie de actos destinados a un cierto punto, ¿no? Entonces normalmente las personas que matan por placer no necesariamente disparan o aprietan el gatillo y ya, sino que buscan una satisfacción propia, no económica, de sí mismos. Pero si nosotros lo tomamos en perspectiva, si estamos hablando de una persona lo suficientemente corrupta, psicológicamente, mentalmente, para poder eh, disfrutar o gozar con la muerte lenta y dolorosa de alguien, estamos hablando evidentemente de una persona enferma, de una persona que de pronto amerita eh, un, que de pronto amerita un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Y si es que es una persona que no tiene una percepción de la realidad adecuada, saludable, correcta, podríamos estar hablando ante un supuesto de inimputabilidad. A ver, quiero escucharos a ustedes, doctores. En este momento hago una pequeña pausa para poder hacerle las preguntas a ustedes. ¿Consideran que el homicidio por placer debería ser tomado en consideración a partir, pues, ¿no? de alguna anomalía psíquica que te impida actuar inimputablemente? ¿Qué dice la doctora Carmen? ¿Qué dice la doctora Giselle? ¿Qué dice el doctor Luis? Los escucho, por favor, o en todo caso los leo en los comentarios.
A ver, Luis Joel Chacaltana, Carmen Hermila, Giselle Chávez, los conectados a esta sesión, coméntenme qué opinan sobre el homicidio por placer. ¿Podríamos estar ante un supuesto de inimputabilidad? Bien, según el artículo 20 de nuestro Código Penal, tenemos los supuestos de inimputabilidad. Artículo 20.1. El que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones de la percepción que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión. Bien, entonces, si tenemos una persona que disfruta o que siente placer a partir de matar a otra, estamos hablando de una persona pues con una grave anomalía psíquica. Definitivamente esto debe responder a un estudio, pues, ¿no? Definitivamente un estudio. Podríamos debatirlo. La jurisprudencia no se ha manifestado mucho al respecto. Finalmente la jurisprudencia no es totalmente cerrada, ¿no? No es obligatoria en esas situaciones, sino las casacionales. Eh, Podemos entonces abrir debate a partir de ello. Podemos abrir debate a partir de ello. Tenemos también el homicidio calificado, ¿no? Del 108 del Código Penal, que es cuando ocurre para facilitar u ocultar otro delito. Por ejemplo, eh, robo una casa, pero el vigilante me ve, me reconoce. Es más, amenaza con denunciarme. Entonces, ¿qué hago? Pues lo liquido, lo mato, con la finalidad de no dejar testigos. Con la finalidad de no dejar testigos. Recuerdo una obra muy interesante que se llamaba Sangre Fría de Truman Capote, que nos hablaba pues de cómo dos exconvictos con referencias de otro convicto que había trabajado anteriormente en la casa de una familia, los Clarer, les comentaba pues a detalle cómo era la casa y dónde posiblemente encontrarían el dinero. ¿Qué sucedió? Estas dos personas ingresan a la casa, eh, reducen a la familia, buscan las riquezas, el patrimonio, ¿no? Y resulta que todo lo tenía en el banco el jefe de familia. Entonces, al existir pues un límite a sus actos, no lograron su cometido, tenían la preocupación de que estas personas hablasen, de que estas personas los inculparan, de que estas personas lo denunciaran, llegaran a la conclusión de que efectivamente tenían que matarlos, ¿no? De que tenían que matarlos para cubrir el delito de robo o la tentativa del robo, por ejemplo. Eh, o de repente las personas que matan a su víctima de violación sexual. Esta persona va a hablar. No, hay que matarla, pues, ¿no? Hay que matarla. O de repente, ¿no? Queremos entrar a una casa
y cuenta con un vigilante en el pórtico. Matamos al vigilante para poder acceder, porque el vigilante sería un obstáculo para poder cometer nuestro robo, ¿no? Para realizar otro delito. El anterior supuesto era para ocultar un delito. Muy bien. Y finalmente tenemos por fuego o explosión, que es una de las formas más crueles, más cruentas de arrebatarle la vida a una persona, que es a través de la explosión o la utilización de implementos o artículos de fuego, ¿no? Muy bien. En este punto vamos a hacer un pequeño break. Vamos a hacer un pequeño break de modo tal que podamos descansar y volvemos para poder terminar de analizar los siguientes tipos penales.
Continuamos con la sesión del día de hoy. Ya vamos llegando al final. Vamos a tratar de delimitar y de definir los delitos que tenemos de manera rápida porque el tiempo apremia. Tenemos el 108A, que es aquel homicidio calificado por la condición de la víctima. En cuanto a la tipicidad objetiva, tenemos que, y cito, el que mata a uno de los altos funcionarios, comprendidos en el artículo 39 de la Constitución Política, a un miembro de la policía, de las Fuerzas Armadas, un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, o miembro del Tribunal Constitucional, o a cualquier autoridad elegida por mandato popular en el ejercicio de sus funciones y como consecuencia de ella será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 25 ni mayor de 35. Evidentemente es un delito en el cual la víctima o el cual el sujeto pasivo requiere una calificación especial, que es justamente ser un funcionario público. Evidentemente aquí no hay esta tipología o esta descripción específica de a sabiendas, lo cual quiere decir que puede o no estar sujeto al conocimiento de que primero era un funcionario público o segundo de que estaba en el ejercicio de sus funciones. No obstante, es muy complicado no escapar a esta regla lógica o a esta situación práctica, por cuanto es harto conocido quiénes son las autoridades, por cuanto es harto conocido cómo luce una autoridad. Probablemente sea un escenario muy poco probable eh, el cual aleje, ¿no?, del conocimiento como tal de la calidad de la persona a matar o victimada, pues, ¿no? Sin embargo, a partir de ese tipo penal, el a sabiendas, al no estar presente, se entiende que es teniendo o no conocimiento de esta calidad de la persona. Es un delito evidentemente y eminentemente doloso, ¿no? Admite el dolo directo, ¿bien? No se admite el dolo eventual, se admite la tentativa, cabe la posibilidad de que no logren su cometido, se admite la autoría mediata y la participación, ¿no? Tenemos el artículo 108b, que es el del feminicidio, el cual nos prescribe de manera específica será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 20, ni al que mata a una mujer por su condición de tal. Esto según palabras del doctor, eh, del maestro, se me ha ido el nombre del fiscal, eh, nos dice que es un delito de odio. No dice que es un delito de odio, es un delito que infiere que condición de tal, que el hecho de ser mujer, ¿no? Es aquel que es el móvil principal para poder ejecutar este delito. El doctor era Fran Almanza, claro, nos comentaba que era un delito de odio. Sin embargo, a entender de la titular del Poder Judicial, Elba Barrios, nos dice pues que el delito del feminicidio viene siendo un delito en el cual se acepta o se asimila dentro de nuestro sistema u ordenamiento penal, ¿no? Los delitos de género, el derecho penal de género como nueva tendencia doctrinaria. Esto contraviene, en todo caso, con algunas acepciones o categorías dogmáticas que vienen de la escuela alemana. Ya se han explicado de manera bastante amplia. El director de la Escuela de la Magistratura, el doctor Pacheco Mandujano, nos decía en una de sus tantas entrevistas que era bastante complicado en la práctica o en el decurso de la investigación fiscal acreditar que un hombre mata a la mujer por condición de tal. ¿Y por qué digo un hombre? Debido a que la Corte Suprema y la jurisprudencia peruana se ha encargado de delimitar que cuando el delito del feminicidio prescribe, ¿no? No de manera directa, sino la terminología el que, dejando la carta abierta, la carta a blanca, ¿no? La carta blanca para que sea tanto hombre o mujer quien comete el delito, al no requerir una calificación especial en el sujeto activo. Sin embargo, esto vendría a ser un simple convencionalismo para la Corte Suprema, toda vez, toda vez que solo un hombre puede cometer feminicidio, por cuanto este tipo de delitos se dan en el contexto o en el escenario de la violencia familiar. Según Elba Barrios,
este derecho penal de género se ha venido trabajando, masticando, cocinando, formando, maleando a lo largo del tiempo y hoy en día encontramos como manifestación máxima el delito del feminicidio que protege la vida de la mujer ante los hechos de violencia. Ahora bien, en este orden de ideas también tenemos el decreto legislativo 1410, que es aquel que incorpora los delitos de acoso, acoso sexual, ¿no? Como parte de esta tendencia ideológica doctrinaria del derecho penal de género. Ahora bien, volviendo a lo que nos dice la Corte Suprema, nos dice no, el delito de feminicidio solamente se da en los casos de violencia familiar. Por lo tanto, cuando se dice que el que mata a una mujer por su condición de tal, simplemente esto se trataría de un convencionalismo común y corriente, porque solo se puede cometer feminicidio por hombres, porque en la práctica se hace o se comete feminicidio en el escenario de la violencia familiar. En este caso, teniendo estas consideraciones, teniendo este punto de vista bastante válido del doctor Mandujano, tenemos que la ley del feminicidio sale allá por el año 2014-15, si no me equivoco. No obstante, las cifras del observatorio de la Fiscalía, de la Criminalidad de la Fiscalía, nos dice que el delito del feminicidio o la denuncia de muertes de mujeres a manos de hombres ya venía a la baja, ya desde el año 2010, reduciéndose considerablemente, ¿no? Entonces, pragmáticamente, tenemos un problema. Tenemos un problema por cuanto los fiscales eh, no pueden acreditar que hubo condición de tal como elemento gravitante para la ejecución de los actos correspondientes al delito de feminicidio. Ahora bien, tenemos un caso bastante emblemático que era el caso de Adriano Pozo, que era investigado por presunto feminicidio, tentativa de feminicidio. Sin embargo, ¿cómo acreditar pues que había esa intención de matar a la mujer por su condición de tal? Era muy complicado, es muy complicado, en la práctica es muy complicado. Bien, ahora, los supuestos o los escenarios en los cuales se realiza el delito de feminicidio son los siguientes. Primero, violencia familiar. Segundo, coacción, hostigamiento y acoso sexual. Tercero, abuso de poder, cualquier forma de discriminación contra la mujer, ¿no? Ahora bien, estas situaciones o estos supuestos están regulados. Si vamos a hablar sobre lo que dice la Suprema, que solamente se comete feminicidio en el ámbito de la violencia familiar, ¿podría o no encuadrarse en la práctica con respecto del delito del parricidio? Por supuesto que sí. Hemos hablado que el delito de parricidio, que es el 107, nos dice quien mata a su descendiente o ascendiente, o a una persona con la cual sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia. Entonces, la violencia familiar se gesta necesariamente entre dos esposos, hombre y mujer, marido y esposa, no necesariamente. La violencia familiar también se gesta, también se origina, también se da, también se suscita en escenarios en los cuales comparten una vida en común. Y esto puede devenir en una violencia familiar. De hecho, cuando se investiga una situación de violencia, se encamina a través de violencia familiar por ante la fiscalía. Entonces, no nos permiten tener claro en qué tipo penal encuadrarlo. Ahora bien, por principio de legalidad, por principio de taxatividad y otros principios dogmáticos que tenemos a la mano gracias al desarrollo dogmático, valga la redundancia, del derecho penal de años y años de estudio, teniendo y hallando su fundamento en la práctica, en la experimentación, en el empirismo, ¿no? En donde la realidad supera la ficción, porque tengamos en cuenta que el derecho es ficción, eh, no debemos limitarnos al análisis filosófico teórico, sino que debemos hallar justificación en cuanto al derecho penal como última ratio en la práctica. En la práctica, entonces, esto se complica aún más porque tenemos por un lado el parricidio y por otro lado el feminicidio, con la gran diferencia de que en el feminicidio vas a tener que probar que la persona, en este caso, según la Corte Suprema, hombre, varón, quiso matar por la condición de tal. Consecuentemente,
cabe hacerse la pregunta. La condición de tal es una condición de género. Ya Fran Almanza, el doctor Fran Almanza lo dijo, es un delito de odio. Ok, entonces tendríamos que admitir que existe la posibilidad de que una persona mate por el simple hecho de ser mujer a una fémina. Bien, en consecuencia, en consecuencia, ¿cómo probamos bajo los tres criterios para sentenciar a una persona? Hechos periféricos, elementos periféricos, reglas de la lógica y máximas de la experiencia. ¿Cómo hacemos para bajo esos tres preceptos probar que existía un odio o una animadversión al género femenino? ¿Mm? Es bastante complicado. Es bastante complicado. Ya nos lo mencionaba el doctor Pacheco Mandujano. Y ahora, ¿dónde lo encuadramos? Parricidio, feminicidio, ¿dónde está? ¿Dónde lo vemos? La nebulosa se hace cada vez más y más densa, entonces. Mucho cuidado, ya esta labor corresponde y tenemos a bien afirmar que existen fiscales más que calificados para poder abordar los delitos y su investigación de manera más que responsable y más que idónea, pero es un tema a debatir muy interesante, es un tema que al día de hoy pues admite muchos apasionamientos, que no es menester del presente diplomado, sin embargo lo dejo como reflexión para que ustedes de pronto pues en su momento e indagando puedan generarse una noción de pronto un poco más certera. Yo tengo una posición, tengo una idea, tengo una postura, no tiene que ser la suya y no tiene que ser materia de discusión en este diplomado. Vamos a dedicarnos a los tipos penales de manera objetiva. Entonces, tal cual como se describe en el 108b, es un crimen de odio, es un delito de odio, se mata a una mujer por su condición de mujer, por su condición de tal, ¿no? Ya se habló los escenarios en los cuales se puede realizar el feminicidio, y es lo que tenemos de momento en el 108-B, un tipo penal que sigue siendo materia de discusión y que es una tendencia ideológica y doctrinaria de lo que viene siendo esta moda, ¿no?, denominada derecho penal de género. Ahora bien, hablábamos del sicariato anteriormente haciendo referencia a la figura del instigador, el cual recibe la misma pena que el autor, toda vez que es quien determina a una persona a realizar un delito. Ahora, la determinación puede ser diversa, la determinación o los motivos pueden ser diversos. En este caso, tenemos que el sicario actúa por encargo de otro, lo determina a otro, pero a partir de un incentivo económico. Entonces, el sicariato es, ¿ya?, el matar a una persona por encargo de otro, ¿no? La misma pena recibe el instigador, el que manda, porque está utilizando como herramienta al sicario, ¿no? Pues uno necesita de otro. Tenemos el 108D, que es la conspiración para el sicariato, algo también bastante debatible, porque nos comentan que cuando se conspira, se planea, se orquesta un asesinato, en este caso con un incentivo económico, ya se estaría cometiendo un delito que atenta contra la vida, ¿no? Y es que los actos preparatorios de deliberación y determinación para finalmente realizar el sicariato son penados. La conspiración tiene pena. Vamos a leerla, vamos a leer el 108D. Esto evidentemente conlleva una pequeña contradicción con lo que viene siendo el principio de lesividad, pues, ¿no? Porque digamos que finalmente se orquesta o se planifica la muerte de una persona, se le paga incluso al sicario, pero el sicario finalmente no realiza ningún acto para concretar el delito. ¿Esto es punible? ¿Cuántas muertes a partir del sicariato probablemente nunca vieron la luz o probablemente nunca se ejecutaron? ¿Esto amerita una pena? De pronto sí, ¿no? Socialmente es muy reprochable, pero a partir del principio de lesividad o la puesta en peligro, ¿tiene asidero? Otra cuestión que es materia de debate, otro punto que es materia de debate, vamos a leer el 108D, que nos dice lo siguiente. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 quien participe en una conspiración para promover, favorecer o facilitar el delito de sicariato. O
quien solicita u ofrece a otros cometer el delito de sicariato o actúa como intermediario. La pena privativa será no menor de 6 ni mayor de 10. Entonces, la planificación, el incentivo, el ofrecimiento, la ideación, la deliberación, es decir, toda esa fase que de ser un delito unitario, individual, sería parte del fuero interno, sería parte de los actos de la fase interna del iter criminis, sería penado. Debatible, debatible, pero existe. Nuestro código lo recoge así en el 108D del Código Penal, ¿no? Y tenemos el homicidio por emoción violenta, el cual se encuentra también dentro de las causales del artículo 20.1 de nuestro Código Penal, supuesto de inimputabilidad. El 109, el homicidio por emoción violenta, nos dice que es un homicidio que se comete bajo el imperio de la emoción violenta, de la percepción distorsionada por justamente esta convergencia de emociones e impulsos. Surge justificado por sus causales especiales, ¿no? En este aspecto rige la prohibición de la analogía, puesto que cada emoción, cada persona es un calidoscopio de emociones, de sentimientos, de percepciones, y no todas las personas reaccionan igual. Por lo tanto, no se puede cualificar todas las emociones violentas de la misma manera, sino que debe responder a los indicios y elementos periféricos que puedan corroborar que efectivamente estamos ante un homicidio por emoción violenta de conformidad con la persona en cuestión. Entonces, tenemos que en la tipicidad objetiva es el que mata a otro. No requiere mayor calificación especial, cualquier persona puede cometerlo. De la misma manera, cualquier persona puede ser víctima. ¿Sí? Tipicidad subjetiva es un estado de alteración de la emoción, del ánimo, y consecuentemente pues se halla dentro del artículo 20.1 causales de inimputabilidad. En cuanto al infanticidio, tenemos que es la madre, ¿no? Esta calificación especial es ser madre de la persona, del menor muerto a manos de esta, ¿no? La madre que mata a su hijo durante el parto bajo la influencia de un estado puerperal será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Evidentemente, por una razón notoriamente biológica, un hombre no puede cometer un infanticidio. Eh, Homicidio culposo, ya sabemos cuáles son los supuestos de culpa, y es un homicidio que se concreta dentro de los dos supuestos de culpa, que son la culpa con representación y la culpa sin representación, consciente e inconsciente, ¿no? Homicidio piadoso, que es aquel, como bien dice el tipo 112 de nuestro Código Penal, el que cualquier persona, por piedad, mata a un enfermo incurable que lo solicita de manera expresa y consciente. Esto viene siendo el tipo en debate, ¿no? Cuando una persona que está gravemente enferma, hasta qué punto conserva la lucidez suficiente para de manera expresa y consciente manifestar la voluntad de que ya no quiere seguir viviendo, ¿no? La tendencia biológica del ser humano es preservar la vida. La tendencia biológica es luchar por subsistir, por sobrevivir. No obstante, acá nos dice un enfermo terminal, un enfermo incurable. ¿Será cierto? ¿Cómo lo corroboramos? A partir de los tres criterios que ya lo sabemos a partir de la Suprema: datos periféricos, máximas de la experiencia, reglas de la lógica, ¿no? Y por último tenemos la instigación o ayuda al suicidio, que es el 113. Tenemos también el delito de lesiones graves, que es aquel que en el 121, ¿ya? Es aquel que prescribe que cuando las lesiones o los daños corpóreos superan los 20 días de atención médica a más, se configuraría el delito de lesiones graves. Tuve un caso de infracción a la ley penal. Mi código antes del 2016 decía que las lesiones graves eran a partir de 30 días, pero después de la modificación se tiene que el delito de lesiones graves es a partir de los 20 días en adelante. Consecuentemente, este delito de lesiones graves
quedaba exento o no configuraba o no validaba la aplicación, la aplicación de la remisión, que es un beneficio dentro del proceso de infracción a la ley penal, pues, ¿no? Las lesiones graves nos dice lo siguiente: el que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8. El que causa, el que, cualquier persona, a otra persona, cualquier otra persona. Cualquier persona en el delito de lesiones puede ser tanto víctima como victimario, sujeto pasivo como sujeto activo, ¿sí? Con las respectivas licencias y parámetros que ya hemos debatido y hemos conversado al inicio, como lo son la autoría inmediata, la autoría inmediata, ¿no? La participación, etcétera, etcétera. Las lesiones graves se consideran bajo los siguientes supuestos. Cito: las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima, las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo, por ejemplo, en los casos en donde existe intención de matar por alevosía, cortándole las extremidades, eliminando toda capacidad de repulsión, represión o defensa contra las agresiones. Estamos hablando pues de unas lesiones graves si es que no se logra concretar la muerte, ¿no? O el asesinato en cuestión. Las que infieren cualquier otro daño de integridad corporal, físico o mental a una persona que requiera 20 a más días de atención médica. Ahí está. Y finalmente la afectación psicológica generada como consecuencia del agente. Muy bien. Lo mismo pasa con los supuestos en líneas finales, los supuestos punto 1, punto 2, punto 3, que son los que hacen referencia a miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. En el caso del 122 tenemos las lesiones leves, que son también son atentados contra la integridad corpórea, pero en menor cuantía. Existe el límite de no menor de 10 ni mayor de 20. Si no llegan a los 10 días de atención, estamos hablando de un proceso de faltas. Si superan los 10, si superan los 10, pero tampoco superan los 20, estamos hablando de lesiones leves. ¿Qué nos dice el tipo penal 122? Nos dice el que tanto para la víctima como para el victimario. Quiere decir que cualquier persona puede realizar el tipo penal 122. Y citos: el que causa a otro lesiones en el cuerpo, en la salud física o mental que requieren más de 10 y menos de 20 días de asistencia médica o descanso según prescripción facultativa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5. Y eso es lo que respecta a al delito de lesiones leves. Yo creo que de esta manera nosotros hemos dado una cierta repasada y apreciación bastante breve, pero informativa y objetiva sobre todo. Comentaba que existe pues no una opinión por parte del suscrito respecto de lo que viene siendo el delito del feminicidio y lo que corresponde a la tendencia doctrinaria del el derecho penal de género. Soy un fiel creyente de un Estado de Derecho, soy un fiel creyente de que existe la subsidiariedad dentro del derecho penal. Evidentemente, considero que los bienes jurídicos son construidos, gestados y originarios de la constitución política y no del derecho penal. El derecho penal en todo caso recoge los delitos, perdón, los bienes jurídicos más indispensables para la subsistencia humana, de modo tal que lo recubren de protección penal. Entonces, la regla es, y a entender del maestro Polano Navarrete, es la Constitución la que da paso, da pie y da origen a los bienes jurídicos y no al revés. Existe una tendencia, sobre todo en Latinoamérica, a la creación de delitos desde el derecho penal y para el derecho penal, pero existe una regla bastante marcada en la dogmática penal, que es que efectivamente el derecho penal no crea bienes jurídicos y que el derecho penal cumple una doble función: defiende a las personas de los actos anómalos que vulneran el orden social y el orden jurídico. No obstante, también protege al propio ser humano del mismo derecho penal. Las consecuencias que se tiene a partir de la ejecución, materialización y sanción de las normas penales para con las personas son igual de contundentes e irreparables que el delito en sí. Entonces, el derecho penal también nos debe cuidar a nosotros del propio derecho penal.
no se le debe aplicar a cualquier persona. A entender del maestro Zaffaroni existen otras vías de coerción directa que son eficientes en estos casos. Y existe pues el método indemnizatorio, el método rehabilitador, ¿no? Y el método directo de repulsión directa, que es cuando uno en la esfera propia, horizontal, ¿no? Sin acceder al poder punitivo, que es una norma o que es una regla de carácter verticalísimo, no, no acudimos a ello porque sí, sino que lo último, lo subsidiario de todos los hechos, acciones y fenómenos sociales que interrumpen el normal desarrollo de la vida humana, de la persona como ente no solo individual, sino colectivo, esos debemos normar, esos debemos recubrir con la protección del velo del derecho penal y no cualquier cosa. Entonces, en este punto, en el ámbito del feminicidio, cabe resaltar que si bien nuestro maestro Frank Almanza nos dice que es un delito de odio, pero es un delito de odio en razón, y él mismo lo dijo, ¿no? En razón del estereotipo de género. Entonces cabe entonces la pregunta si es que el género es un bien jurídico tutelable por el derecho penal. Esa es la pregunta en cuanto al feminicidio. Queda a vuestro entender, de pronto en algún otro certamen académico podremos debatirlo, podremos discutirlo. Sin embargo, por mi parte, en lo que respecta a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, hemos llegado al final agradeciendo la presencia de quienes se han conectado, esperando que esta disertación haya sido de vuestro agrado. Quedo atento a las posibles preguntas, caso contrario, damos por finalizado la presente sesión. Quedo atento brevemente a las posibles preguntas, si es que no es con el micrófono, en todo caso que sea a través de los comentarios. Doctor, buenas noches. Quería hacerle Buenas noches. una pregunta, por Le escucho. favor. Sí, nos estaba explicando acerca de lo que era los de lesiones y quería saber si en los casos de violencia contra la mujer en materia de violencia psicológica, imaginemos que en la pericia no tenga sexual y no salga afectación como reacción ansiosa. ¿Se puede llevar eso a un juzgado, ya no sino a un juzgado penal, sino a un juzgado de paz por maltrato de obra? ¿O estaríamos cayendo? Bien, normalmente cuando hay una afectación psicológica, he escuchado un poquito entrecortado, sin embargo lo que he podido rescatar te lo voy a responder. Lo que tú me preguntas es si es que en todo caso el maltrato psicológico puede conducirse a través de los juzgados de paz. No, te explico. Básicamente el procedimiento a partir de la ley de la prevención de la violencia familiar y grupos familiares indica lo siguiente. El procedimiento es recibir la denuncia en la comisaría más cercana o en todo caso que esté en la jurisdicción. Es un proceso creo que es bastante común, bastante conocido. Se hacen las pericias en cuestión, que si en caso de violencia física te van a llevar a la división médico-legal, van a hacerte pasar por pericia psicológica, van a llenar la ficha de valoración de riesgo, la cual es a mera entrevista, ¿no?, de la víctima. Luego de eso todo lo derivan al juzgado de familia, el cual va a valorar, ¿no?, si es que es necesaria la audiencia de medidas de protección o si es que se puede prescindir de ella de acuerdo a la hoja de valoración de riesgo. De acuerdo con esto, se prescinde o no de la audiencia de medidas de protección. Entonces, con todo ya lo actuado, que ya lo tiene a partir pues no de lo efectuado en comisaría, el juzgado de paz emite la resolución y de todas maneras, habiendo o no medidas de protección, se deriva a una investigación en fiscalía para que la fiscalía tome las medidas pertinentes. Se tenga o no intención por iniciar un proceso de violencia familiar,
el juzgado de familia cumple con derivar el proceso a la fiscalía de conformidad con el reglamento del decreto legislativo 1410. De pronto con esto respondió a tu pregunta, coméntame por favor. Sí, doctor, por la información. De nada, muchas gracias a ti por tu pregunta. Exhorto a los demás, ya para ir finalizando, que hagan las preguntas que consideren pertinentes, por favor. Ahora bien, para dar una apreciación extra a lo que la señorita acaba de preguntar, si es que existiese en todo caso un examen médico pericial, ¿no? Un examen médico legal en el cual se dilucide más de 10 días o de 10 en adelante días de atención médica facultativa. Evidentemente estamos hablando del delito de lesiones en el contexto de la violencia familiar. Es un agravante dentro del tipo penal 122. Entonces es parte de, ¿no? Un delito de lesiones por violencia familiar. ¿Sí? A ver, ¿existe alguna otra pregunta, por favor? Bien, Doctor, doctor, buenas noches. ¿qué tal? Sí, Te doctor, escucho, Luis, adelante. bien, ahora no sé si vimos en la noticia hace una semana sobre la participación de un menor en lo que es el sicariato, ¿no? Esto vemos que, bueno, ya a día se está más, bueno, estas personas están más haciendo partícipe a los menores, ¿no? En lo que es el sicariato. Ya sabemos que para poder eh, dar responsabilidad a estas personas o eximir esa responsabilidad, dan a los menores porque ya ellos son infractores, ¿no? A la norma. Entonces, vemos, usted dijo del 108 de en la conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato. ¿Ya? Vemos que esto encajaría en esta parte, ¿no? O promocionar el sicariato en los menores de edad, ¿no? ¿En qué forma o de qué manera se podría llevar con este artículo a las personas que hacen partícipe a los menores de edad o se llegaría tomar otro artículo relacionado porque ya ingresa un menor de edad a este tema, ¿no? Muy bien. Aquí estamos hablando necesariamente de un tipo penal que ya está previsto, que es el 108D. Como tú bien lo mencionaste, toda esta confabulación o conspiración para poder materializar el asesinato de una persona entra dentro del tipo de conspiración para el sicariato. Ahora, estos conspiradores son instigadores según la jurisprudencia peruana. ¿Y qué nos dice el Código Penal sobre los instigadores? Los instigadores, ¿sí? Los instigadores tienen la misma pena que el autor inmediato. Tienen la misma pena. Consecuentemente, el determinar a una persona a matar por lucro, por dinero, entra dentro de esta figura. Consecuentemente, tenemos que el que está detrás, en las sombras, ¿sí? No solamente está conspirando para el sicariato, sino que también está fungiendo de instigador. Y según nuestro Código Penal, tienen la misma pena. Ahora bien, entendamos que el menor es un instrumento, ¿sí? De pronto no carece, de pronto no carece de voluntad, de pronto está siendo manipulado por un tema económico, es una persona que quizás tiene necesidades económicas bastante marcadas y sin embargo pues esto lo ve como un camino, como una salida a estos problemas económicos. También podemos o tenemos que evaluar esto.
Lo que diga la ley de infracción penal, bueno, en este caso evidentemente es internamiento en las correccionales, eso es de todas maneras, este tipo de delitos sí requiere el internamiento y no de medidas socioeducativas simplemente, ¿ya? Ya está de alguna manera u otra delimitado. Y es que los menores que están inmiscuidos en delitos de este tipo, sí van recluidos. Ejemplo, y el más sonado, el negro Canevo, por ejemplo. Es un caso bastante conocido, es un caso emblemático y es un caso del cual todos hemos escuchado, ¿no? Esta persona sí fue recluida, no en un penal, pero sí en una correccional. Ya para su internamiento me parece que iba más de una muerte, ¿eh? No tengo el dato exacto, pero esto ya se ha visto y ya de alguna manera u otra el legislador o el jurisconsulto ya le ha dado cierta orientación. Esa sería la salida en todo caso, esa sería la tipificación en estos casos, Luis. Y bueno, esa sería mi respuesta. Espero haber satisfecho tu pregunta. Te escucho en todo caso. Bueno, o sea, el conspirador es el que es como el autor, como dice usted, es el autor mediato, o sea, pero el instrumento viene o es un autor directo o con dolo directo, porque usó el instrumento que fue el menor de edad. O de qué manera sería acá el dolo, el dolo o el dolo eventual, porque busca a otra persona, creo, para llegar a este fin, ¿no? Ya, mira, el dolo directo es cuando una persona quiere y sabe los resultados Claro, de lo que está haciendo. sí, El dolo indirecto es aquel que sabe que lo que está haciendo puede vulnerar un delito, pero lo consideran un bien jurídico, pero lo considera necesario para su objetivo final. Es decir, comete un delito sabiendo que en el camino va a cometer otro, pero dice, bueno, no hay de otra. Lo tengo que cometer porque si no, no voy a lograr mi objetivo. Ahí tampoco se encuadra. Y el dolo eventual es cuando una persona actúa, ¿no? Y sabe que está haciendo algo malo. Sabe que estoy conduciendo a extrema velocidad y en estado de ebriedad. Sé que puedo atropellar a alguien, pero no me importa. Lo voy a hacer de todas maneras, ¿no? Muestra un desdén y un desapego total por la vida y el bien jurídico de las otras personas. En ninguno de estos supuestos, en ninguno de estos supuestos, aparentemente se encuadraría, ¿no? Pero si lo podemos analizar un poquito, el dolo directo es quien hace de manera directa o inmediata, ¿no? Un delito. Ahora, ¿dónde encuadraríamos la actitud de quien lo determina al menor de edad? Evidentemente, esta persona tiene un dolo directo en cuanto al instigamiento. claramente. Él está instigando y lo está determinando por dinero. Ahora, en este tipo de delitos normalmente no solo es una persona la que termina por hacer decidir o determinar a la otra con el tema del asesinato. Es una serie de personas que deliberan, ¿no? Determinan y confabulan para que esta persona diga, oye, ¿y por qué no le dices a él? ¿Y por qué no le das un arma? Pero finalmente quien tiene el trato directo y le dice, ¿sabes qué? Acá está el dinero, acá está el arma, ve tú y mata, es el instigador. Y podríamos definirlo sí como un autor mediato, Muy bien. sí, porque está utilizando como una herramienta al Muy bien, menor muy de bien. edad. Ahora, de pronto existe una comunidad alejada en donde no llegan las leyes, en donde no llega el ordenamiento jurídico, en donde no ha llegado un diplomado especializado en derecho penal, certificado por el Colegio de Abogados, y se desconoce la normativa penal. Entonces, y es un menor de edad de 13 años, que a la justa se le han enseñado a empuñar un arma, y lo comete sin saber, pues, ¿no? Que lo que está cometiendo es un acto de sicariato, ¿no? Estaríamos pues hablando de una figura de autor Muy mediato, bien. ¿no? Con engaños, aprovechándose de la necesidad de otro, lo utiliza como una herramienta al menor. Pero esto va a responder evidentemente a las circunstancias particulares y culturales de las personas intervinientes. Mm, ok, doctor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por finalizada la presente sesión, o en todo caso, los escucho un minuto más para poder ya dar por finalizado.
Bien, si no hay más preguntas, entonces agradezco su presencia y su participación. Me parece que la siguiente sesión es el día jueves de los delitos contra el patrimonio. Bien, muchísimas gracias por su atención y que tengan una muy buena noche. Hasta Buenas luego. tardes.